Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. Soy David Parcerisa y hoy estamos reunidos con Iván Martínez. Hola Iván, Hola, ¿qué tal, David? del canal Gran Misterio, y con Jack Connor, Javier, también del canal Jack Connor 73. Hola Javier. Hola, encantado de estar aquí contigo. Claro que sí, igualmente formamos un equipo de investigadores, por supuesto, con mucha ilusión para descubrir siempre nuevos horizontes. Y bueno, hoy me gustaría tratar un tema eterno, un tema que por supuesto nunca deja a las personas de hacerse preguntas a este respecto, que es el más allá, qué es la muerte exactamente y qué sucede después de ella. Y me gustaría que compartiéramos, yo creo que hoy es, digamos, una oportunidad espléndida para que los tres demos nuestro punto de vista. Yo como investigador, Iván también como investigador y Jack Connor como sensitivo, que ha podido ver, experimentar desde niño toda una serie de realidades paralelas en las que puede ver personas que han pasado ese tránsito llamado muerte. Y creo que, bueno, sería bastante interesante conocer todos los puntos de vista. Y vamos a empezar por Iván, porque hoy me gustaría tratar el tema de qué es lo que sucede exactamente a los 3 días del fallecimiento de una persona. ¿Por qué dentro de la investigación paranormal y parapsicológica hay una riquísima casuística relacionada con este periodo de los 3 días? Cuando una persona muere, a los 3 días suele pasar algo. Los familiares o los amigos experimentan toda una secuencia de fenómenos anómalos, desde sueños extraños hasta incluso apariciones. Y este es el tema que a mí me gustaría más abordar hoy. Y bueno, vamos a empezar por Iván. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué 3 días? O ese periodo, vamos a decir, aproximado. Bueno, a ver, este es un tema que yo creo que se basa principalmente en las experiencias, porque ningún libro te va a confirmar este tema, es decir, tienes que ver experiencias y sobre todo de gente cercana, que es como suele funcionar esto. Gente cercana, escéptica sobre todo, por ejemplo. Mi madre siempre ha sido alguien muy escéptico en el tema del espiritismo, fantasmas, no creía en nada, hasta que con la muerte Sí. de su abuela, Mm. dijo ver que nada más volver del tanatorio, la vio en el corral de su casa. La vio, literalmente. Claro, y ella siempre ha sido una persona ultra escéptica, que siempre ha estado con sus cosas y que no creía en nada de esto. Se lo guardó muchos años hasta que lo comentó así hablando. Y claro, eso es algo muy impactante para ella y difícil de contar. Pero luego hay otros episodios, como por ejemplo, yo mismo, cuando estaba un día antes de morir mi abuelo, yo soñé muy fuerte con la muerte de mi abuelo, como que estaba muy nervioso. Es como que hay un lapsus de tiempo después y antes en el que se sincroniza la mente entre las personas que tú quieres o que has compartido algo con ellos, una afinidad que se ha compartido y que llega a afectarte a ti y puede pronosticar o dejar una visión muy cercana después de la muerte de esa persona. Es decir, estaríamos hablando de una especie de ciclo que se repite premuerte y posmuerte. Es como que algo se anticipa a que esa persona abandonará ese cuerpo y luego también suceden cosas después, sobre todo señales, ¿no? Yo, bueno, ya que has comentado este caso de tu madre, pues yo también voy a contar una experiencia de un familiar mío que, bueno, era un tío mío que era totalmente escéptico también. Nada de estas cosas. Era un señor ya que murió hace poco, 102 años tenía. Y bueno, mi tío se llamaba Clemente, una persona maravillosa, para mí fue casi como un abuelo. A mí me contó precisamente una experiencia ocurrida no al cabo de 3 días, creo que hacía ya casi un año, que había fallecido su padre. Y bueno, el hombre se ve que estaba durmiendo y hacia las 6 de la mañana empiezan a porrear la puerta abajo. Y él sale, abre la ventana, mira quién hay abajo y está su padre ahí. Entonces el hombre dice que entra en shock, es decir, no puede creer lo que está viendo. Se niega a aceptar esa visión que está teniendo, ¿no? Y lo que hace es cerrar la ventana y continuar durmiendo.
Entonces él pensaba, no, esto es que estoy soñando, pero no puede ser porque estoy despierto. Bueno, pasa un par de horas y vuelve otra vez a oírse como están aporreando la puerta. Vuelve a abrir la ventana y vuelve a ser su padre que le saluda y le dice, hijo, he venido a verte, a despedirme de ti. No tengas miedo, le dice. Y él desde la ventana dice, no puede ser que seas mi padre. Tú estás muerto, me niego. Y vuelve a cerrar la ventana. Y ahí ya termina el fenómeno. Pero esto te lo digo porque, y ayer lo estuvimos hablando, ¿te acuerdas? Sí. Que esto viene de personas escépticas. Personas totalmente materialistas que no creen en nada de cosas etéricas. Y lo han vivido. Y han visto físicamente a personas muertas. Pero como ahora yo te estoy viendo aquí, con total claridad. Entonces, yo creo que también es muy importante tener en cuenta que no siempre se produce un efecto de sugestión. No hay sugestión posible en personas escépticas, personas que son extremadamente, vamos a decir, racionales dentro del campo físico, ¿no? Bueno, Javier, ¿tú podrías decirnos qué pasa exactamente cuando el alma abandona el cuerpo? Bueno, lo primero que ocurre es que cuando el alma sale del cuerpo, se encuentra con estos señores del karma, los controladores, que intentan mediante la manipulación que pase el túnel, pero cuando se dan cuenta de lo que hay, se escapan, el alma se escapa y queda atrapado entre esta dimensión y la otra que hay paralela. Y es por eso que se le aparece a gente para pedir ayuda, para que les ayuden a cruzar. Lo hacen por esto, porque han escapado de estas entidades, se han dado cuenta quiénes son los controladores, los que están allí nada más salir, quienes están allí esperando al alma, y se le aparece a la gente por esto. Y tienen que estar continuamente pues escondiéndose. De alguna manera me estás diciendo entonces que las entidades que están aquí y ahora, en todas partes, hay de dos tipos, los que han quedado atrapados dentro de su realidad y los que ha escapado de la manipulación que hay, digamos, en otras dimensiones paralelas y que no les han dejado salir de esa matrix hiperdimensional, sí, básicamente, ¿no? O sea que no todo lo que hay aquí de espíritus son almas en pena, que siempre se dice, son almas en pena que hay que enviarlas a la luz. No, también puede haber seres que de forma independiente van y vienen, ¿no? De diferentes realidades. ¿Qué opinas, Iván? A ver, yo quiero dar una versión propia, sí, distinta, y es una versión que suelo pensar muchísimo y no sé, me encaja tan bien. Es decir, imaginaos, una persona acaba de fallecer, fallece de una muerte muy violenta y muy rápida. Esa persona puede que no sepa que ha muerto, al menos su conciencia, su mente, y en ese tiempo de 3, 4 días, un tiempo muy pequeño, esa persona que no sabe que ha muerto, esa mente puede contactar con otras personas, con sus seres queridos. Ahí es cuando aparece ese fenómeno de despedida, como que estábamos hablando antes, hasta que se va disipando esa energía mental y desaparece. Más que un alma, yo pienso que le llamaría con otro nombre, energía mental, egregor incluso. Un egregor sería la energía de la mente que despide cualquier persona y que afecta a los corazones de otras personas, a objetos también, amuletos. Sería un tema también complicado. Pero intento decir que puede que sea un residuo mental lo que queda aquí y que el alma es un concepto un poco más religioso, pero que también encajaría. No sé. Y esa mente podría entrar en un bucle. Ayer lo estábamos hablando. Puede que sea una especie de software. Es decir, tú creas un programa informático, una línea de código, que la línea se ejecuta constantemente. Hace un bucle de ejecución cuando le das al botón para ordenar que se encienda. Puede que la mente, al quedar en este plano, esté en bucle constante como si fuera simplemente una operación informática. Que hasta, no sé, es bueno, una idea. Ayer estuvimos comentando y ahora vamos a intentar pues reproducir toda la conversación que tuvimos, que fue muy amplia. Sí. Vamos por partes. Estuvimos comentando pues la gran casuística de personas que bueno, atestiguan de que los espíritus, cuando salen del cuerpo, pueden llegar a pasar incluso siglos aquí
atrapados en su propia realidad como una especie de bucle, repitiendo siempre sus errores, sobre todo en casos de suicidio. Quería contar brevemente un caso de una persona de mi familia que tenía mucha amistad con una mujer que se suicidó. Esa mujer pues perdió a su marido y a los 7 meses exactos de la pérdida de su marido, que murió de cáncer, esta mujer cogió una cuerda y se ahorcó en la escalera de su casa. Fue un drama terrible porque era una mujer que la queríamos mucho. Y esta familiar mía tenía una conexión especial con ella. De tal manera que a los pocos días de su muerte, esta familiar mía tuvo un sueño y vio a esta mujer suicidada que la llevaba a un garaje oscuro y lúgubre y le decía: ven que te voy a mostrar una cosa. Abrió la puerta del garaje y ahí dentro vio que tenía toda una serie de cuerdas colgadas, lazos, sogas para ahorcarse, de diferentes colores y tamaños. Y esta persona le dice: Dios mío, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es todo esto? Y le dice: cada día me cuelgo con una de ellas diferente. Y se lo dice sonriendo, pero al mismo tiempo tenía el rostro morado, amoratado, y hablaba así como asfixiada, como si no pudiese respirar. Es decir, no le dijo más. Terminó ahí la experiencia. Ella se levantó completamente empañada en sudor y con una sensación de ansiedad que le había transmitido la mujer suicidada. La lectura que hizo de esto es que esta mujer la suicida, se estaba suicidando cada día. Es decir, estaba reviviendo como un bucle esa experiencia. Eso es terrible. Pero, sin embargo, lo que sí demuestra que la personalidad y la conciencia sobrevive, persiste después de la muerte física, es que pueden llegar a pasar siglos y ese ser sigue ahí. Si fuese una especie de energía mental, como tú dices, evanescente, ¿cómo explicamos todos los fenómenos paralelos? Por ejemplo, antes comentamos una persona también muy allegada a mí, su abuela murió en el año 81. Y sin embargo hemos obtenido diferentes señales de que sigue aquí con nosotros esta abuela. Imaginaos la de años que lleva fallecida. Entonces, claro, todo eso a mí me da que pensar, y luego están las comunicaciones y los mensajes, ¿no? Yo pienso que cuando morimos, tanto la conciencia como la personalidad subsiste. Pero, por supuesto, es respetable tu opinión, claro que sí. Y ahí estoy un poco de acuerdo con el tema del software. El funcionamiento de esta especie de bucle sí que encajaría bastante contigo. El sueño que comenta este familiar de la vecina que se ahorcaba cada día muestra cómo la conciencia está atrapada en un bucle eterno, constante. Y ahí estaba algo que ayer te dije que me pareció interesante y fue: ¿cuál sería el espíritu, fantasma, lo que sea, como queréis llamarlo, de un bebé que no acaba de nacer? Sin esa mente, sin esa personalidad, es como un cuenco casi vacío, porque yo creo que el ADN y demás nos muestra también una personalidad previa, pero ¿qué es ese bebé en cuanto a estos fenómenos? Sería muy difícil intentar. Se supone que somos lo que recordamos. Se supone. Entonces, ¿qué hay de las vidas anteriores? ¿Por qué la gran masa humana, casi todos nosotros, no recordamos lo que hemos sido? ¿Dónde está esa memoria? ¿Hay algo en el tránsito que va de una vida a otra? ¿Sucede algo ahí, en ese intervalo, que nos borra la memoria? Creo que Jacques Connor sabe esa respuesta, o cree conocerla. Sí. Cuando encarnamos aquí, o venimos voluntariamente o nos engañan para venir, ellos utilizan un borrado de memoria para que no te acuerdes lo que te ha pasado cuando has salido del cuerpo nada más morir, o todo lo que hayas hecho en otras vidas anteriores, como por ejemplo trabajos para la liberación de la raza humana y del planeta. Ellos, sabiendo esto, que si tú te acuerdas vas a hacer lo mismo, vas a seguir, te borran la memoria. Pero si tú vienes voluntariamente también te la tienen que borrar, pero para que en un momento se te vaya despertando poco a poco y sepas el trabajo que tienes que hacer. Pero eso es uno mismo cuando viene voluntariamente para hacer ciertos trabajos, cuando estás infiltrado.
Anda, Sí. eso es muy interesante. O sea, me estás diciendo que el borrador de memoria también se aplica Claro. para bienes, es decir, Claro. no solo las entidades arcónticas. Claro, porque entonces si vieran que tú despiertas de pequeño, ya te empiezan a venir todos los recuerdos y todo lo que tienes que hacer, ellos te localizarían y te sacarían del medio. Entonces eso viene cronometrado, eso ya está cronometrado. Y vas, poco a poco vas despertando hasta que llega a un cierto nivel que ellos ya lo tienen muy difícil para quitarte del medio. Eso es muy interesante. Y luego lo que decías de los recuerdos, el cuerpo mental que queda en un sitio reflejado, en un lugar que igual ha pasado algo muy, muy fuerte, matanzas, guerras y tal, sí que queda una huella en ese lugar, una huella emocional, una huella emocional, y eso se va repitiendo, es un bucle. Pero luego también están las almas atrapadas o espíritus, gente atrapada en ese lugar, que solo ve lo que le ocurrió en aquella época, en aquel tiempo, se le repite, es un bucle, como una película, y hasta que no se da cuenta, hasta que no tiene un destello de que eso ya ha pasado y tiene que salir de ahí porque es un sufrimiento constante, por ejemplo también los suicidas, entonces tienen que recurrir a alguien de aquí o a alguien que les pueda ayudar a ir a la fuente original, a cruzar, a ir a la luz. Ellos no saben dónde están. Entonces, uno que sí que sepa puede conectarlo a la fuente original y liberarlo. ¿Hay una regla fija para saber qué tiempo ha transcurrido en el otro lado en esos 3 días en que se manifiestan tanto los seres fallecidos? ¿Hay una regla fija para saber si ha transcurrido un año, o han transcurrido 10, o han transcurrido 5 minutos? No lo sé. ¿No? Pero ¿por qué siempre, generalmente, 3 días o una semana? Básicamente, los familiares suelen recibir alguna señal. Yo lo digo porque, mira, lo voy a decir abiertamente. Cuando murió mi abuela, mi madre y mi hermana, al día siguiente, cuando ya, por supuesto, se había hecho ya el entierro y todo, la escucharon en la habitación donde ella estaba, cómo estaba gimiendo de dolor. Aquello fue terrible, se echaron a llorar, fue muy, muy dramático, de verdad. ¿Cómo se explica eso? Es decir, siempre en esos pocos días, entre 1, 3, 7 días, básicamente. La impregnación, es que hay varias cosas, es que esto es... Buah. Está la impregnación emocional de lo que ha ocurrido, de un hecho que haya ocurrido, que queda reflejado en ese espacio-tiempo y sale a flote al cabo de poco tiempo. Pero luego también está la persona que cuando sale ve que se encuentra en un sitio que no sabe dónde está, que aún sigue viva, se piensa que está muerta pero está viva, y ve lo del túnel y todo esto, todo este montaje, se da cuenta y vuelve otra vez al mismo sitio donde estaba, donde vivía y tal, para pedir ayuda. Se queda atrapada. Y luego también están los seres que salen, tienen la suerte de que conectan con sus familiares que están en el otro lado, que están en lugares como si fueran comunidades, y los vienen a buscar y evitan que vengan esas entidades a buscarlos y los ayudan. Y entonces sí que cruzan, sí que van a los lugares donde están sus más cercanos, sus parientes y tal. Una cosa, yo creo que la audiencia que nos está viendo ahora mismo, la gran pregunta que se va a hacer es, dentro de la teoría arcóntica, de estos seres que te meten en una trampa hiperdimensional, que se hacen pasar por seres queridos, que te engañan para hacerte volver a reencarnar y todo eso, la gran pregunta que creo que se hace todo el mundo es, ¿cómo distinguimos lo que es un arconte disfrazado de un familiar auténtico? Por la vibración. Eso se nota por la vibración. Ahora mismo igual la gente que no lo sienta, que no sea sensitiva, no puede notar la vibración de una persona y tal. Pero tú cuando sales ya lo notas todo. Lo notas, tienes los sentidos... Que no tienen no, esa capacidad para detectar. claro. Y son engañadas. Claro, y son engañadas. Pero hay otras que lo notan, lo presienten, ven a los familiares, luego ven a esas entidades, sienten miedo de esas entidades y se escapan. Y van con los suyos. ¿Quieres añadir algo, no?
A ver, yo respetando mucho vuestras teorías, yo sabéis que yo tengo una idea muy distinta. Estabais hablando de por qué escuchó tus familiares a la fallecida ese quejido, ¿no? Sí, sí. Yo creo que la respuesta está en los propios familiares, porque ellos son los que le dan energía emocional, mental, porque están sufriendo la pérdida y hacen que ese egregor mental del fallecido se haga más presente, tenga más fuerza. Le dan fuerza a los propios familiares y por eso es un periodo de corto muy pequeño después de la muerte, porque con el paso del tiempo esa energía mental se disipa. Sobre los arcontes y la vibración, sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que las personas, todos, seamos más o menos mediums o como sea la palabra, todos percibimos si alguien es bueno, malo, si tiene buenas intenciones, oscuras y algo más. Cuando algo te da mala espina, siempre es por algo. Hay una intuición muy sabia en el ser humano que no falla y lo difícil es escuchar, saber separar el grano de la paja y decir, aquí hay algo. Y esa persona podría ser un ente parasitado o algo más, como estabas diciendo. Yo creo en los arcontes, pero creo que es algo súper complejo. De hecho, ahora estoy recordando una anécdota que ayer contaste sobre Antonio Rivera, un gran investigador que yo creo que sería interesante que compartieras con nosotros. Bueno, es un tema que no he contado nunca aquí en los medios. Creo que es una primicia para muchos que, por supuesto, pues conocían a Antonio Rivera y seguían sus trabajos y sus libros, ¿no? Antonio Rivera fue el padre de la ufología española, uno de los pioneros del tema OVNI, y fue un gran amigo mío, gran maestro. Yo tuve la suerte de estar a su lado los últimos 10 años de su vida. Él falleció creo que tenía 82 años. Y a mí me contó una anécdota que tuvo muy fuerte, que justamente se produjo a los 3 días de la muerte del famoso investigador Andreas Faber-Kaiser. Justo a los 3 días, Rivera me contó que estaba durmiendo hacia las 6 de la mañana, oye una voz que le llama, en catalán, llama Antoni, 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 3 veces. Él se despertó, abrió los ojos y dentro de su mente pudo ver la palabra purgatorio. Pero es curioso porque la palabra estaba escrita como una especie de cerillas quemadas. Formaba la palabra purgatorio. Y en ese momento siente como está a su lado su amigo Andreas Faber-Kaiser y le dice que tiene que hacerle un favor y le tiene que decir una cosa, un mensaje a una persona muy querida por él, porque él no puede marcharse si no le da ese mensaje. Yo le pregunté qué era y me dijo, no, esto me lo voy a llevar a la tumba. Es algo que nunca voy a poder decir nada más que a la persona que a mí se me ha asignado que se lo diga. Y bueno, Rivera se llevó eso a la tumba, a mí no me lo dijo. Y solo sé que Rivera fue a hablar con esta persona, le dio el mensaje y esa persona se quedó alucinada porque le dijo una cosa que solamente esa persona conocía. Lo cual confirmó que, por supuesto, Andreas estaba ahí, su personalidad, su conciencia. Y nada, decir esto, ¿no? Contar que sí, que a los 3 días, pues Andreas estaba ahí. Y Andreas, por supuesto, sigue. No está muerto. Fue uno de los mejores investigadores que ha tenido este planeta, no solo España, el planeta entero. Para mí, casi, ayer te lo dije, Rivera fue impresionante, Fernando Jiménez del Oso también, y muchos otros, pero pienso que Andreas fue el mejor. Andreas fue uno de los más valientes investigadores y que más denunció a la élite, no solamente por el tema del síndrome tóxico, del síndrome del aceite de colza que asoló España con miles de inválidos y muertos, y investigó también pues muchas mafias muy serias que hay en el mundo dentro de la élite, con incluso pederastias y temas muy delicados. Andreas se enfrentó a ello, dio la cara y lo advirtieron varias veces y finalmente lo quitaron del camino a través de... él era donante de sangre
Y en una de estas sesiones parece ser que le inocularon un virus, como él mismo contó a muchos de sus amigos. Un virus que le produjo varios cánceres repartidos por todo el cuerpo. Con lo cual, pues nada, quería decir eso para que muchos sepan que no se preocupen, que de verdad la vida después de la muerte sigue, no existe la muerte. Está demostrado, incluso me atrevería a decirlo científicamente, parte de grandes médicos que han estudiado el fenómeno del túnel. Y nada, quería dejar esto muy claro porque personas, como decía Rivera, antes te lo he dicho, decía una frase muy gráfica, ¿no? Decía, credible people say incredible things, ¿no? Gente creíble dice cosas increíbles. Y una de ellas era el propio Rivera, por supuesto. Bueno, que añadir, ha sido algo bastante impactante, algo que incluso hace honor hacia tu persona también, por no haber revelado ese último mensaje. Bueno, tampoco lo conocías, pero ha sido muy correcto a la hora de comentarlo. Y yo creo que hay algo más. Las experiencias cercanas a la muerte, eso es un fenómeno estudiado por la ciencia, como has dicho. Pim Van Lommel, un técnico cardiólogo muy importante, es el pionero en todo esto. Ha hecho un estudio inmenso de miles de ECMs, que es como se llama las experiencias cercanas a la muerte, y determina que hay algo estoy seguro que hay. Bueno, y las psicofonías. El fenómeno de las psicofonías que yo pude grabar durante 2 años, de verdad no tengo ninguna duda de que ha sobrepasado los anales de la parapsicología en España. Es decir, tenemos miles y miles y miles de registros de voces de todo tipo. Ayer mismo te puse una que se te pusieron los pelos de punta, ¿no? Demasiado clara. Sí. Bueno, vamos a ponerla para que la audiencia la escuche. Primero vais a oír una voz de un amigo que está hablando y se superpone una segunda voz que dice, no os entiendo. 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 Ya llevamos rato, si queréis añadir algo más. No, pues que una vez que salgan, que conecten con la fuente original, que no se dejen llevar por quienes le aparezcan cuando llegue el momento. O sea, que ellos vayan directamente a la fuente original y luego a partir de ahí pueden ir donde quieran, pero bueno, que es así, que yo me he encontrado con mucha gente que se ha perdido en el otro lado y es lo que dicen, que siempre se les aparecen estas entidades que se escapan o que pueden aparecer también los familiares y tal, pero que hay que ir con mucho cuidado. Bueno, ¿quieres añadir algo más? Sí, que me gustaría añadir que estas entidades, energía, lo que sea, si sienten miedo, el fenómeno se intensifica porque cargamos con nuestra energía ese fenómeno. Y si nuestra energía es negativa, pues nos va a afectar, se va a hacer más grande esa cosa, sea lo que sea. Yo pienso que hay que ver esto de una forma más natural, hay que estudiar el fenómeno, tener datos poco a poco para que nos quite ese miedo y ver que es algo natural, ¿verdad, David? Es algo que yo creo que es así. Bueno, yo pienso como conclusión final de que cuando nos morimos sí que hay como una especie de purgatorio, pero que es un purgatorio interno de la propia persona, que ahí emergen las culpas, los miedos, todo. Sin religiones. Sí, sin religiones. Eso está más allá de cualquier alcance filosófico personal que hubo aquí en vida, mantenido en vida, ¿no? Y ahí esa persona tiene que enfrentarse con sus propios demonios y ahí pienso que es un momento crucial. Pero de verdad que más allá de todo eso me doy cuenta que tenemos mucho poder, que somos conciencia pura, que el estado natural del alma es estar flotando por ahí en el éter y que el cuerpo físico simplemente es un anclaje muy grande, una limitación que nos provoca, pues eso, limitaciones y miedos, ¿no? Y que la clave para evolucionar y para ir a la fuente original está en no tener miedo y en, sobre todo, tener una autoconfianza en uno mismo muy grande. Sí. Y que nos han metido muchos complejos con el ego, que no sé qué, que hay que sacrificarse, que tal. Sí, hasta cierto punto, pero piensa una cosa.
lo único que tienes y vas a tener siempre eres tú mismo. Siempre. Puedes perder a tus seres queridos, puedes perder todo y tú sentirte como una basura, lo que tú quieras, pero al final solo quedas tú. Y tienes que amarte, tienes que quererte y tienes que confiar en tus recursos personales, porque es la única forma de evolucionar y ser mejor persona. Y eso creo que es muy importante, porque en la sociedad que vivimos hoy se desvaloriza mucho el yo interno y te hacen sentir culpable, que si eres egoísta, que piensas solo en ti mismo, que no sé qué. Bueno, hasta cierto punto hay que amar, hay que ayudar, hay que volcarse en los demás, pero también entender que solo te queda a ti mismo, solo te tienes a ti mismo, y al final nacemos solos y morimos solos. Y creo que eso es muy importante. Tenemos que amarnos, tenemos que querernos y tenemos que valorarnos, porque vivimos en una sociedad en donde nos infravaloramos muchísimo porque yo no tengo lo que tiene el vecino de al lado. Sí, y hay que olvidarse de eso. No somos lo que tenemos, somos lo que somos como seres sintientes. Aquí no hay que pagar para respirar, ni hay que pagar para nada. Simplemente ahora estamos en una matriz, ahora estamos en una cárcel, pero yo creo que tenemos suficiente fuerza interior para algún día alcanzar un estado de conciencia muy elevado y ser verdaderamente felices con lo que somos en esencia. Que eso es lo que quieren, sesgar lo que somos. Yo lo dejaría aquí, pero sinceramente que me ha gustado mucho hoy compartir con vosotros estos temas, y con vosotros también, por supuesto. Y vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias, amigos, de verdad. Vale. Hasta luego, chicos. Nos vemos.